Si te encantan las historias de transformación emocional, esta te recordará. Una millonaria fría y con derecho conoce a un humilde mecánico y descubre un amor que nunca creyó merecer. Mírala hasta el final y no olvides darle a me gusta, suscribirte y decirnos desde dónde la ves. Comencemos. Victoria Hall estaba de pie en el arcén soleado de la Pacific Coast Highway, con la irritación aumentando a cada minuto que pasaba. La brisa marina de Malibú rozaba su blazer de diseñador, pero nada calmaba su frustración. Su Lexus plateado, símbolo de su riqueza y estatus, permanecía inerte, como burlándose de ella. Golpeaba sus uñas impecables contra sus brazos cruzados a cada segundo, sintiendo su impaciencia. La gente la conocía por sus duras críticas, sus juicios severos y su rígida visión del mundo, especialmente hacia aquellos que asumía que provenían de círculos bajos. Hoy, el destino la había dejado varada en una situación en la que necesitaría exactamente el tipo de persona que solía rechazar. Finalmente, una grúa apareció con un rugido, y su presencia le irritó el pelaje porque no estaba impecable, limpia ni pulida como el vehículo que ella prefería. El polvo se arremolinaba cuando la camioneta se detuvo detrás de su Lexus. Un hombre alto, musculoso y firme, bajó con grasa en los brazos y la camisa. Ethan Brooks, de 30 años, mecánico local. Se movía con una seguridad serena y firme que contrastaba marcadamente con la postura tensa de ella. «Buenas tardes, señora», dijo cortésmente. Victoria apenas lo miró, respondiendo solo con un brusco suspiro de impaciencia. «Arréglenlo rápido», dijo sin levantarse las gafas de sol. Su tono era gélido y despectivo, el que usaba con camareros, conductores, y a veces, incluso con sus propios asistentes. Ethan no reaccionó, no frunció el ceño ni se burló. En cambio, simplemente asintió con una discreta profesionalidad que la sorprendió. Sin decir nada más, abrió el capó de su Lexus. Victoria lo observó con reticencia, esperando gestos descuidados o un manejo descuidado, pero en cambio vio precisión deliberada. Ethan se movía como alguien que entendía profundamente las máquinas, alguien cuyas manos habían vivido dentro de motores durante años. El viento del océano le tiraba del pelo mientras cambiaba el peso del cuerpo, intentando parecer desinteresada, pero sus ojos delataban su curiosidad. Ethan no se tambaleaba ni forcejeaba como ella esperaba de un hombre que trabaja con las manos. En cambio, examinaba el motor con un ritmo cuidadoso, casi relajante. Frunció el ceño en señal de concentración. Por primera vez, Victoria notó algo inusual. Parecía paciente, firme e indiferente a su frialdad. Eso por sí solo la inquietó más que el colapso en sí. Pasaron los minutos y el silencio se hizo denso. Victoria odiaba el silencio. Estaba acostumbrada a estar rodeada de voces, admiración y atención. Pero este hombre no intentó impresionarla. No usó halagos. No se adaptó a sus expectativas. Eso la hizo sentir extrañamente desequilibrada. Finalmente, rompió el silencio, aunque no estaba del todo segura de por qué. «¿Por qué tarda tanto?», espetó. Ethan la miró, tan tranquilo como siempre. «Porque intento asegurarme de arreglarlo bien», dijo con suavidad, y ella no respondió. Su falta de actitud defensiva la dejó momentáneamente sin palabras. No estaba acostumbrada a que la gente le respondiera sin miedo ni enfado. Victoria se aclaró la garganta y se hizo a un lado, fingiendo que no le afectaba. Ethan siguió trabajando, probando conexiones, inspeccionando mangueras y rastreando el problema con ojos expertos. Notó cómo trataba el coche con respeto, no porque fuera caro, sino porque era propiedad de alguien, la preocupación de alguien. Esa tranquila integridad despertó algo desconocido en su interior. Se removió de nuevo, clavando los talones en la grava. Las manos de Ethan se movían con una grácil seguridad que parecía casi artística. Se había pasado la vida asistiendo a galas, organizando eventos benéficos y formando parte de juntas directivas llenas de gente que presumía de logros, pero rara vez trabajaba de verdad. Sin embargo,
Allí estaba un hombre haciendo trabajo manual con más dignidad que ella. Odiaba haber notado a los multimillonarios que conocía, odiaba que hicieran temblar un poco su visión del mundo. ¿Conduces esto a menudo?, preguntó Isen finalmente, con voz neutra. Ella dudó ante la normalidad de la pregunta. Por supuesto, es mi coche. ¿Por qué, Isen? Se limpió una mancha de grasa del brazo. Tu batería no es el problema. Alguien instaló un conector barato. Está sobrecalentando el circuito. Victoria se tensó, ofendida por la sugerencia de algo barato. Eso es imposible. Solo lo llevo a centros de servicio premium. Isen casi sonrió. El dinero no siempre es igual a calidad, señora. Parpadeó. Nadie le había hablado nunca con tanta claridad. Y, sin embargo, no sonó irrespetuoso, solo honesto. Por primera vez, lo miró con atención. Isen tenía ojos amables, algo que ella no esperaba. Detrás de la grasa, el exterior áspero, las mangas arremangadas, había calidez, una firmeza de la que ella misma carecía. Victoria tragó saliva, consciente de repente de lo grosera que había sido y de lo sereno que él se mantenía. Su voz se suavizó un poco. ¿Puedes arreglarlo? Isen asintió. Sí, pero tendré que cambiar el conector y reiniciar el circuito. Me llevará unos minutos. Ella asintió, intentando no parecer demasiado aliviada. Mientras él se inclinaba de nuevo sobre el motor, se sorprendió observándolo con más atención. Su concentración, su fuerza, la forma en que sus manos se movían con una seguridad practicada. No era arrogante. No era presumido. No intentaba seducirla, algo que los hombres ricos siempre intentaban. Isen simplemente existía, cómodo consigo mismo. Eso solo lo hacía destacar claramente en el mundo refinado y pretencioso en el que vivía. De repente, se sintió cohibida por su tono anterior, sus suposiciones, su naturaleza despectiva. La carretera costera bullía de coches mientras Isen seguía trabajando. Victoria se encontró mirando a su alrededor nerviosamente, como si temiera que alguien la viera. Victoria saludó a la mujer que una vez dijo en una entrevista: «No creo en andar por ahí, parada indefensa junto a un mecánico». Pero en lugar de molestia, sintió algo inesperado. Seguridad, estabilidad, sensaciones extrañas, ajenas e incómodas. Se alisó la chaqueta y lo miró de nuevo, molesta consigo misma por preocuparse. Finalmente, Isen cerró el capó con un golpe seco. «Pruébalo ahora», dijo. Victoria se deslizó en el asiento del conductor y pulsó el encendido. El motor volvió a la vida con un ronroneo suave, como si nada hubiera pasado. El alivio la invadió. Salió, casi sonriendo, pero se contuvo demasiado rápido. «Bien», dijo simplemente. Isen asintió, sin exigir elogios, sin buscar gratitud, simplemente haciendo su trabajo. Se sintió extrañamente culpable. La gente como ella rara vez se sentía culpable. «¿Cuánto te debo?», preguntó, sacando una elegante tarjeta negra. Isen negó con la cabeza. «¿Sin cargo hoy?», preguntó ella, confundida. «¿Cómo que sin cargo?». Se encogió de hombros ligeramente. «No tardó mucho. Y tu parte fue barata. Aunque tu taller te sobrecargue. No pasa nada». Victoria parpadeó rápidamente. Nadie le había negado nunca su dinero. Nadie había rechazado la oportunidad de beneficiarse de su riqueza. La desconcertó tanto que no habló durante 5 segundos. ¿Pero por qué?, finalmente susurró, con la voz apagada. Isen sonrió suavemente. «Porque ayudar a alguien no siempre tiene recompensa». Esas palabras la impactaron con una fuerza sorprendente, resonando en los huecos de su identidad cuidadosamente construida. Sintió que algo se movía en su interior. Algo pequeño pero innegable. Abrió la boca para decir algo. Quizás una disculpa, quizás un gracias, pero no salió nada. Se sintió vulnerable, expuesta y extrañamente agradecida. Isen agarró sus herramientas, preparándose para irse.
pero se detuvo y la miró. La miró de verdad. Deberías tener cuidado con quién te hace el mantenimiento del coche la próxima vez, dijo amablemente. No todos te ven como persona. Algunos solo ven dinero. Victoria respiró hondo. La ironía no se le escapó. Ella era la que solía ver a la gente como algo inferior. Tragó saliva con dificultad. Gracias, Isen, dijo en voz baja, sorprendiéndose incluso a sí misma. Su voz tembló de una forma que esperaba que él no notara. Él le dedicó un pequeño asentimiento, cálido, de esos que la envolvían suavemente. Cuando quieras, respondió. Dicho esto, regresó a su grúa. Victoria lo vio irse. El zumbido del motor de su Lexus, ahora eclipsado por el zumbido más fuerte en su pecho. Aún no lo sabía, pero algo en su vida acababa de cambiar. Algo que había pasado años evitando. Una semilla de curiosidad, una semilla de humanidad, una semilla de algo que nunca se había permitido sentir por nadie fuera de su mundo. Mientras su camioneta desaparecía por la carretera, Victoria permaneció de pie junto a su coche mucho después de que pudiera haberse marchado. El viento volvió a acariciarle el pelo, pero esta vez lo sintió de forma diferente, como un silencioso recordatorio de que el cambio suele llegar cuando menos lo esperamos. Apretó las llaves con más fuerza, exhaló lentamente y miró la carretera vacía que tenía delante. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si había juzgado al mundo con demasiada dureza y si alguien como Isen podría derribar los muros que había construido. Y aunque aún no lo sabía, este encuentro en la carretera era solo el principio. Victoria cruzó los brazos con fuerza, aunque no estaba segura de si era para mantener su actitud habitual o para calmar la inquietud que crecía en su pecho. Se dijo a sí misma que no estaba mirando a Isen. Simplemente esperaba a que terminara el diagnóstico, pero no podía evitar que sus ojos se desviaran hacia él cada pocos segundos. Algo en su serena presencia contrastaba marcadamente con el mundo ruidoso, refinado e impaciente que había construido a su alrededor durante años. Se sintió extrañamente expuesta bajo su sencilla amabilidad, como si él pudiera ver algo que ella misma había ignorado. Isen trabajaba con una concentración firme, sus manos moviéndose con seguridad entre las herramientas de su pequeño kit. Victoria notó cómo trataba cada pieza del motor como algo importante. No había arrogancia, ni prisa, ni fastidio. Incluso después de sus bruscos comentarios, no entendía que en su mundo la gente reaccionaba. Respondían bruscamente, exigían disculpas, jugaban a la superioridad. Isen no hacía nada de eso. Simplemente trabajaba. Esa silenciosa paciencia la confrontaba más que cualquier discusión. Cuando se enderezó para revisar un fusible cerca del tablero, Victoria dio un paso más cerca sin darse cuenta. Fingió revisar su teléfono, revisando sin rumbo los mensajes que de repente le parecieron irrelevantes. Se preguntaba por qué su mecanismo de defensa habitual, menospreciar a alguien, no se activaba. En cambio, sentía curiosidad, incertidumbre, incluso incomodidad, como si su propia identidad estuviera siendo cuestionada con delicadeza solo por estar cerca de un hombre que la trataba como a un ser humano en lugar de como un símbolo de estatus. Él se agachó de nuevo, buscando una herramienta que ella había empujado accidentalmente con el talón antes de que pudiera agacharse para recogerla. Isen la alcanzó primero. Sus miradas se cruzaron brevemente al levantarse. Victoria apartó la mirada demasiado rápido, sintiendo un calor inesperado en el rostro. Esperaba que no se hubiera dado cuenta. Se recordó a sí misma que era Victoria Hall, rica, respetada, intocable. Solo que en ese momento no se sentía intocable en absoluto. Se sentía vista, y eso la aterrorizaba más que el problema del coche. El llavero se le resbaló de la mano al cambiar de posición, repiqueteando ligeramente contra el pavimento. Murmuró un suspiro suave y avergonzado. Normalmente, le habría gritado a un dependiente que lo recogiera. Pero antes de que pudiera reaccionar, Isen se inclinó con suavidad, lo recogió y se lo ofreció. «Aquí tiene», dijo con dulzura. Sus dedos se rozaron cuando lo cogió. Por una fracción de segundo,
sintió una chispa cálida en el pecho. Se quedó paralizada, y él también, aunque su expresión permaneció tranquila. ¿Por qué es tan amable?, preguntó, las palabras escapando antes de que pudiera filtrarlas. Odiaba lo vulnerable que sonaba su voz. La sonrisa de Isen era tenue pero sincera. Señora, el mundo ya tiene suficiente gente grosera. No quiero ser uno de ellos. Su tono no era acusador. No se refería directamente a ella. Pero la verdad en sus palabras aterrizó en lo más profundo de ella, en un lugar que no visitaba a menudo. Algo cambió, silencioso, pero lo suficientemente poderoso como para desestabilizar años de creencias que había dado por sentado. Lo miró más tiempo esta vez, estudiándolo detenidamente. Su camisa estaba desgastada, sus vaqueros desteñidos, sus botas polvorientas. No era rico, no irradiaba prestigio, pero había algo que rara vez se encontraba en su círculo. Autenticidad, una calidez amable, una falta de agenda. La gente en su vida siempre quería algo de su dinero, su influencia, su conexión. Isen no quería nada. Eso solo le hacía sentir una opresión en el pecho, casi dolorosa. No estaba segura de si estaba agradecida o confundida. Tal vez ambas cosas. Regresó al motor, explicándole los siguientes pasos en un tono que la sorprendió. Le habló con respeto, como a un igual, no a alguien a quien impresionar o temer. Ella asintió, incluso cuando no entendía del todo los términos mecánicos. Se encontró queriendo hacer preguntas, no por presión, sino por genuino interés. Quería que siguiera hablando. No entendía por qué, pero quería oír su voz, quería sentir de nuevo esa energía serena, esa que la ablandaba sin permiso. El sol de la tarde caía sobre Manibu en cálidos rayos dorados mientras Isen volvía a cerrar el capó. «Listo», dijo, limpiándose las manos con un paño pequeño. «Funciona bien, pero el problema de fondo es el cableado alternativo». Victoria parpadeó, sorprendida. «Pero dijiste que era el conector». Isen asintió. Ese era el problema inmediato, pero el cableado lleva tiempo degradándose. Alguien escatimó en tu último servicio. Frunció el ceño. No por él, sino por la idea de que alguien se hubiera aprovechado de ella. Me cobraron casi $3,000, murmuró. Isen arqueó ligeramente las cejas. Deberías haber pagado quizás una fracción de eso. Alguien te vio venir. La frase la impactó más de lo que esperaba. Nadie le había dicho nunca algo tan simple, tan directo. La gente temía ofenderla. Isen no intentaba ofenderla. Solo decía la verdad, y ella se dio cuenta de lo extraña que se sentía la honestidad. Se aclaró la garganta. ¿Puedes arreglarlo? Isen dudó. Es más complicado. Tendría que llevarlo a la tienda. Tardará unas horas. Se sorprendió a sí misma con su respuesta inmediata. Entonces tómalo. Él la estudió el rostro un momento, como si no pudiera evitar su repentino cambio de tono. ¿Estás segura? Ella asintió, aunque su pulso se agitaba de forma confusa. Sí, confío en ti. Las palabras le pesaban al salir de la boca. Casi nunca se lo decía a nadie, ni siquiera a sus seres queridos. Y, sin embargo, allí estaba, confiándole a una desconocida algo que valoraba mucho. Isen asintió lentamente. De acuerdo, entonces sígueme a la tienda, pero con calma. No fuerces demasiado el motor. Condujeron en silencio por las carreteras de Malibú bordeadas de palmeras, con la grúa de él a la cabeza. Su Lexus detrás. Victoria mantuvo la vista fija en su camioneta todo el tiempo. No sabía por qué. Sintió un extraño consuelo al saber que él la guiaba. No era el tipo de consuelo que sentía de los equipos de seguridad o los chóferes. Era un consuelo humano. Tranquilo, firme, estable. Se encontró agarrando el volante con más suavidad de lo habitual. Sus nervios extrañamente tranquilos a pesar de lo desconocido de la situación. Cuando llegaron a su taller, un modesto garaje,
Escondido detrás de una hilera de pequeños negocios, Victoria esperaba sentirse fuera de lugar. En cambio, sintió algo que rara vez sentía en espacios de lujo: paz. El taller estaba limpio, pero no pretencioso, organizado, pero cálido. Las herramientas colgaban con precisión, y el ligero olor a aceite de motor se mezclaba con la brisa salada que entraba por las puertas abiertas del compartimento. Isen la guió adentro. «Puedes esperar aquí», dijo en voz baja. «Empiezo», asintió, sorprendentemente contenta de quedarse. Victoria caminó. Caminó lentamente por la sala de espera, con los tacones resonando suavemente contra el suelo de hormigón. Vio una fotografía enmarcada de Isen con un hombre mayor, quizá su padre, de pie, orgulloso, frente a un coche restaurado. Se detuvo, mirando la foto más tiempo del que pretendía. Había algo en la sonrisa de Isen, algo que nunca había visto en fotografías de la alta sociedad. Alegría auténtica, orgullo auténtico, no las sonrisas pulidas y vacías que solía ver en galas o eventos benéficos. Isen se asomó por debajo del capó levantado y notó su mirada. «Ese es mi padre», dijo en voz baja. Se giró, sorprendida de que la sorprendieran mirándola. «Reconstruimos ese coche juntos. Él me enseñó todo lo que sé». Victoria se encontró sonriendo antes de darse cuenta. Debía estar orgulloso. Isen asintió. Lo estaba. El sutil pasado la impactó suavemente. No fisgoneó, pero le añadió una nueva dimensión. Profundidad, historia, dolor que cargaba en silencio. Sintió que algo se suavizaba en su interior. Mientras él trabajaba, se sentó en la pequeña silla cerca del mostrador, pero no pudo relajarse. No porque se sentía incómoda, pero porque seguía observándolo a través de la puerta abierta. Cada movimiento que hacía le parecía extrañamente significativo. Cuando se detenía para limpiarse la frente, cuando inclinaba la cabeza para escuchar el motor, cuando checaba una conexión, cada gesto demostraba cariño, no solo habilidad, cariño, y no recordaba la última vez que alguien le había demostrado eso sin esperar nada a cambio. Pasó una hora, luego 2. Victoria no se quejó ni una sola vez. No se paseó, ni sermoneó, ni suspiró con impaciencia. Simplemente observaba, escuchaba, absorta. Con cada minuto que pasaba, el muro invisible que había construido alrededor de su vida, el muro de clase, estatus y prejuicio, comenzaba a desmoronarse. Se dio cuenta de cuántas veces había ignorado a personas como Isen, sin darles una oportunidad. Cuántas veces había asumido superioridad sin comprender la profundidad, la lucha, el carácter de los demás. Cuando Isen finalmente se apartó del coche, con la camisa empapada de sudor y las manos manchadas de grasa, se levantó rápidamente. «¿Ya está?», preguntó, con un tono casi ansioso. Isen asintió, y su alivio fue mucho más emotivo que mecánico. «Todo está arreglado», dijo. «Y esta vez como es debido». Abrió la boca para agradecerle, pero sus palabras se atascaron. La gratitud parecía demasiado pequeña para lo que sentía. Algo más grande estaba sucediendo, algo que no estaba lista para admitir. Isen vio algo en sus ojos, algo más suave, desconocido. No hizo ningún comentario al respecto, pero su expresión se profundizó, gentil y comprensiva. «¿Tienes razón?», preguntó en voz baja. Victoria inhaló lentamente. «No lo sé». Admitió que quizás era lo más honesto que había dicho en años. Isen no la presionó para que se explicara. No hizo preguntas. Simplemente asintió, aceptando su respuesta con una compasión que la conmovió profundamente. Mientras estaba allí de pie, con el aire fresco de Malibú entrando, se dio cuenta con una claridad sorprendente de que su visión de él y de sí misma ya había cambiado. El cambio en su interior era innegable, aunque aún no sabía qué significaba. Pero sabía una cosa con total certeza. Isen Brooks no era el tipo de hombre que la habían criado para evitar. Era el tipo de el hombre que nunca supo que necesitaba. Y esa verdad, silenciosa pero poderosa,
lo cambió todo. Victoria permaneció en silencio mientras Isen se limpiaba las manos con un paño limpio, con el motor ronroneando constantemente tras ellos. Debería haber sentido solo alivio al ver que su coche volvía a funcionar. Pero, en cambio, su corazón latía con fuerza por una razón completamente distinta. No dejaba de mirarlo fijamente, al hombre tranquilo que, de alguna manera, la había desarmado sin siquiera intentarlo. Cuando por fin habló, su voz salió mucho más suave de lo que pretendía. «¿Quieres un café?» como agradecimiento. En cuanto las palabras salieron de sus labios, casi quiso retractarse. Victoria Hall nunca pedía compañía a nadie, y mucho menos a un mecánico, pero algo en su interior insistía en que diera ese paso. Isen parecía realmente inseguro de si la invitación era sincera. Estudió su expresión con atención, casi como si esperara un comentario sarcástico o un cambio de tono, pero no lo hubo. Su mirada era firme, más suave, con algo casi vulnerable. Esa vulnerabilidad lo conmovió más de lo esperado. Tras respirar, asintió, «Claro, me vendría bien un café». La simplicidad de la frase alivió una opresión en su pecho. Salieron juntos de la tienda, caminando uno al lado del otro hacia un pequeño café junto a la playa que Isen conocía bien. La brisa del mar teñía el aire de sal, y por un momento, Victoria sintió que entraba en la vida de otra persona, una vida más tranquila. Dentro del café, se sentaron en una pequeña mesa en un rincón cerca de la ventana. El lugar no tenía lujosos mostradores de madera, menús en pizarra ni música indie suave, pero se sentía cálido, acogedor, seguro. Victoria se sentó lentamente, como si estuviera entrando en un territorio emocional desconocido. Isen se sentó frente a ella, observándola atentamente, dándole espacio para hablar, pero sin presionarla. Durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio no era tenso, sino reflexivo. Entonces Victoria exhaló larga y temblorosamente. «Debería decirte algo», comenzó. «O tal vez todo». Isen asintió una vez, animándola sin palabras. Ella bajó la mirada hacia sus manos, las mismas manos que siempre habían llevado diamantes, bolsos de diseñador, privilegios, pero que ahora se sentían extrañamente vacías. «No siempre fui así, fría», dijo en voz baja. «Pero crecí rodeada de gente que me enseñó que el poder significaba distancia, que la vulnerabilidad era una debilidad, que no se podía confiar en la gente de fuera de nuestro mundo». Tragó saliva con fuerza, con un nudo en la garganta. «También me enseñaron a juzgar a la gente antes de conocerla, a asumir lo peor, a protegerme menospreciando a los demás». La confesión le supo amarga. Odiaba oírse decirlo en voz alta, pero necesitaba hacerlo. Isen apoyó los brazos en la mesa, escuchando atentamente. No la interrumpió. No reaccionó con asco ni sorpresa. Simplemente le dio espacio para que hablara, y eso solo le pareció una especie de perdón. Victoria continuó, con la voz más baja. «Mis relaciones eran transaccionales. Todos querían algo. Mi influencia, una conexión. Y me permití creer que alejar a la gente significaba control». Sus ojos brillaron, aunque parpadeó rápidamente, intentando ocultarlo. «Pero cuando te vi hoy, como me trataste, como no cambiaste tu amabilidad a pesar de que yo lo era». Hizo una pausa, avergonzada. «¿Grosera?» Isen negó con la cabeza suavemente. «No lo eras. Grosera. Fuiste cautelosa». Levantó la vista bruscamente, sorprendida. «Hay una diferencia», añadió en voz baja. Su amabilidad al replantear la verdad le recorrió el pecho con calidez. «Tal vez», susurró, «pero no quiero seguir siendo esa persona. La que asume lo peor de la gente. La que rechaza las cosas buenas antes de que puedan hacerle daño». Lo miró fijamente, con los ojos brillando con una sinceridad inconfundible. «Ya no quiero ser ella». Isen respiró hondo, conmovido por su honestidad. Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. «El cambio no ocurre de repente», dijo.
Empieza con un momento de honestidad. Extendió la mano por encima de la mesa, dudando lo justo para darle espacio para apartarse si quería. No quiso. Sus dedos rozaron los de ella primero, luego se posaron suavemente sobre su mano. El toque fue simple, delicado, firme, pero envió una oleada de calidez por todo su cuerpo, la dejó sin aliento. Por primera vez en años, se sintió vista de una forma de la que no quería huir. Bajó la mirada hacia su mano sobre la suya, luego la alzó a los ojos. El mundo fuera del café se desvaneció en una tenue confusión. Solo podía sentir la silenciosa sinceridad en su mirada. Sin juicios, sin intenciones ocultas, sin interés en su dinero ni en su nombre, solo en ella. Victoria había pasado toda su vida rodeada de oro, pero anhelando algo real. Y allí estaba, sentado frente a ella con vaqueros desgastados y las manos manchadas de aceite. Sintió una opresión en el pecho, pero no de miedo. Con algo aterradoramente cercano a la esperanza, la conversación se profundizó. Le contó cosas que nunca le había confesado a nadie. Lo solo que se sentía en su ático por la noche. Lo agotador que era llevar una identidad a cada hora de su vida. Cuánto temía la intimidad porque todo lo íntimo había sido antes transaccional. Isen escuchó cada palabra. Cuando finalmente habló, su voz transmitía una calidez constante que ella empezaba a anhelar. Tienes derecho a empezar de nuevo, dijo. Tienes derecho a ser diferente a cómo te criaron. Su pulgar rozó suavemente el dorso de su mano. Y lo eres. Su mirada se suavizó, formándose una pequeña y frágil sonrisa. Siento que estoy aprendiendo a ser humana por primera vez. Isen rió suavemente, negando con la cabeza. Siempre has sido humana, Victoria. Simplemente no te trataron como tal. Esas palabras rompieron algo dentro de ella como un suave y doloroso pinchazo detrás de las costillas. Por un momento, sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo, no de tristeza, sino de alivio de que alguien finalmente comprendiera que alguien se preocupaba lo suficiente como para ver más allá de la armadura que nunca admitió llevar. Pidieron café, pero ninguno le prestó mucha atención. En cambio, se sentaron un buen rato hablando de sus mundos. Isen le habló de su padre, del taller, de la pequeña comunidad. Creció en lugares donde la gente se ayudaba sin medir su valor. Victoria escuchó atentamente, absorbiendo cada detalle. Sentía como si estuviera abriendo una ventana a una vida que ella nunca había sabido que existía. Una vida donde las personas eran valoradas no por lo que fingían ser, sino por lo que eran. Mientras el sol comenzaba a bajar afuera, tiñendo la playa de una cálida luz ámbar, Victoria descubrió. Se inclinó hacia adelante, ligeramente atraída hacia él sin pensar. Isen, dijo en voz baja. ¿Por qué eres tan paciente conmigo? Isen la miró a los ojos. Por primera vez ese día, vio un atisbo de su propia vulnerabilidad. Porque veo a alguien intentándolo, dijo, y eso vale más que la perfección. Sintió que le temblaba la respiración. Durante años, la gente había admirado su riqueza, su belleza, sus conexiones, pero nadie había admirado jamás su esfuerzo por cambiar. Un suave silencio se instaló entre ellos, ni incómodo, ni incierto, simplemente vivo. Victoria no quería que el momento terminara, y percibió que Isen tampoco. Tras respirar hondo, volvió a hablar, esta vez con una valentía que desconocía tener. Isen, creo que conocerte hoy cambió algo que no puedo explicar. Su voz ya no temblaba. Era clara, con los pies en la tierra. Me hiciste querer ser mejor. Isen sonrió lenta y cálidamente, el tipo de sonrisa que llegaba a sus ojos. Ya lo eres. Las luces del café parpadearon suavemente al acercarse la noche, y Victoria sintió un aleteo desconocido en su estómago. Conocía esa sensación. La había sentido mucho antes de que el desamor le enseñara a reprimirla. Respiró hondo. Necesito ser honesta otra vez, murmuró. Isen ladeó la cabeza. ¿Sobre qué? Esta vez le sostuvo la mirada fijamente.
Sin miedo, sin vacilación. Creo que me estoy enamorando de ti, susurró. La confesión fue silenciosa pero poderosa, el tipo de verdad que se sentía como salir a la luz del sol después de años de sombra. La expresión de Isen se suavizó con algo inconfundiblemente tierno. Le apretó la mano suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. Creo que me he estado enamorando desde el momento en que me invitaste a un café. Su corazón se agitó con una mezcla de incredulidad y alegría. Parecía imposible que algo tan cálido, tan genuino, pudiera surgir de un encuentro casual con un coche averiado. Sin embargo, aquí era real, delicado, innegable. Salieron juntos del café, la brisa del océano fresca contra su piel. Victoria no soltó su mano. No quería. Isen la acompañó hasta su Lexus. El motor zumbaba suavemente. Antes de abrir la puerta, se volvió hacia él una vez más. Isen se acercó. Sí. Ella sonrió, una sonrisa sincera, suave y espontánea. Gracias por arreglar algo más que mi coche. Isen se inclinó ligeramente, apartándole un mechón de pelo tras la oreja. Gracias, murmuró, por dejarme. Sus rostros estaban lo suficientemente cerca como para que ninguno de los dos hiciera el siguiente movimiento. El momento se movió para ellos. Victoria se puso ligeramente de puntillas. Isen bajó la cabeza y sus labios se encontraron en un beso suave y tentativo, cálido, inseguro al principio, luego profundizándose en algo seguro, algo real, el tipo de beso que no solo sellaba el afecto, sino la transformación. Cuando finalmente se separaron, Victoria exhaló un suspiro que se sintió como la libertad. Lo miró a los ojos y susurró, no creo que este sea el final. Isen sonrió, levantando su mano una vez más. No, dijo en voz baja. Es el principio. Y allí de pie, bajo la puesta de sol de Malibú, con su coche reparado detrás de ella y su corazón reparado. Con el corazón latiendo firmemente en su pecho, Victoria Hall se dio cuenta de que ya se había enamorado completa, honesta y hermosamente del mecánico que había cambiado todo.